Te despertabas siempre con el mismo crujido. Una madera vieja, sin apuro, que sonaba justo debajo de tu espalda. No sabías si era la tabla floja o tu columna. Pero tampoco importaba. Porque estabas en un barco pirata. Aunque decir pirata era mucho decir. Nadie gritaba. No había peleas. Tampoco tesoros. Solo agua salada, una brisa vaga, y un capitán con voz de caracol. A veces el barco ni se movía. Flotaba. Como si se hubiera olvidado de avanzar. Y tú te quedabas ahí, entre sogas mojadas y gaviotas lentas, pensando en lo mismo de siempre. La comida. Porque la comida en ese barco era extraña. No terrible. Pero algo tenía. Una textura incierta. Un olor que no se decidía. Y un color que solo salía en los sueños con fiebre. Desayunabas con dudas. Almorzabas con resignación. Y la cena, bueno, la cena era más como una disculpa. Nadie decía nada. Solo comían. Y tú también. Ahora que lo piensas, lo más raro no era el sabor. Era lo que pasaba después. Lo que sentías en el estómago. En la lengua. En las uñas. Pero vamos por partes. Porque en este barco, nada ocurre rápido. Si te está gustando esta historia tranquila, puedes suscribirte. O no. Está bien también. Era siempre a la misma hora. Después del segundo bocado. No importaba qué plato fuera. Ni cuán pequeño. Ni cuán tibio. Sentías algo. Un picor en la lengua. No ardía. Pero incomodaba. Como si la lengua se estuviera estirando sola, un poco más larga de lo normal. Unos milímetros. Nada grave. Pero sí molesto. No querías pensar en eso. Preferías mirar el mar. O mirar al cocinero. Ese hombre que no hablaba desde 1997. Nadie sabía si ese era su año de nacimiento, o simplemente un número que le gustaba repetir. Él cocinaba con los ojos cerrados. Movía los brazos como si bailara con cucharones. Y cuando te servía el plato, no te miraba. Solo asentía, como si supiera lo que ibas a decir. Pero tú nunca decías nada. Empezaste a notar que cada comida tenía una temperatura equivocada. Las sopas estaban frías. El pan, caliente. El pescado, tibio por fuera y helado por dentro. Pero lo comías igual. Porque todos comían igual. Y el hambre no discute con la lógica. A veces, muy a veces, escuchabas un suspiro largo desde la cocina. Como si alguien recordara un error que cometió hace muchos años. O una receta fallida. Quizás era lo mismo. Una vez, probaste una fruta. Una especie de ciruela seca, pero verde, con el centro morado. Y al morderla, no supo a nada. Nada en absoluto. Ni dulce ni agrio. Ni jugosa ni seca. Era como morder una nube usada. Pero no dijiste nada. Solo la tragaste. Y esperaste que algo en tu estómago decidiera cómo procesarla. Así eran los días. Y también las noches. Con sabores que no querían quedarse. Y texturas que te hacían cuestionar si seguías teniendo dientes. A veces pensabas en bajar del barco. Pero estabas en medio del mar. Y además, no sabías nadar. No bien. Solo lo básico. Como flotar boca arriba y mover los brazos como un perro educado. Entonces te quedabas. Masticando con cuidado. Esperando que el siguiente plato tuviera sentido. Pero no lo tenía. Y eso, de a poco, empezaba a inquietarte. Como un calcetín húmedo en un zapato nuevo. Como una idea que no se deja olvidar.
El tercer lunes que no era lunes. Porque en el barco nadie contaba los días. Te tocó sentarte al lado del tonel. Era un tonel bajo. Redondo, húmedo. Y olía. Olía como un calcetín olvidado en una taza de té. Pero más dulce. Y más viejo. Te sentaste sin querer. O queriendo. No se sabe. A veces tus piernas decidían solas. Y ahí, justo cuando dabas el primer sorbo de esa sopa que nunca tenía nombre. ¿Viste algo? Una tapa de madera, ligeramente corrida. Como si alguien la hubiera abierto mal. O como si el tonel estuviera cansado de guardar su secreto. Miraste a los lados. Nadie te miraba. Todos masticaban. Con esa cara de estoy comiendo porque sí. Entonces inclinaste el cuerpo. Solo un poco. Y miraste dentro. No sabías qué esperabas ver. Pero no era eso. Adentro del tonel, flotaban cosas. No ingredientes. No vegetales. Tampoco trozos reconocibles. Solo cosas. Cosas suaves, semitranslúcidas. Algunas con bordes. Otras redondas, como rodajas de algo que no existe. Y burbujas. Pequeñas. Como si respiraran. Te quedaste mirando un rato. Quizás fueron segundos. O una hora. En el barco, el tiempo no pide permiso. Y mientras mirabas, te diste cuenta de algo. Ese olor no venía del tonel. Venía de tu sopa. Volviste la vista al plato. Era igual a siempre. Un gris pálido, con puntos flotando. Pero ahora, esos puntos se parecían mucho a lo del tonel. No dijiste nada. Solo tragaste en seco. Y seguiste comiendo. Pero el bocado ya no era igual. Tenía un sabor a descubrimiento. Y eso, curiosamente, lo hacía más difícil de tragar. Después, te alejaste del tonel. Con disimulo. Y te sentaste en otro rincón. Junto al barril de clavos oxidados. Ese que nadie usaba. A la distancia, el tonel seguía allí. Callado. Lleno. Y tal vez mirándote, aunque no tenía ojos. ¿O sí? No volviste a acercarte. Pero desde ese día, supiste que todo lo que comías estaba más cerca del tonel que de la cocina. ¿Y eso? Era difícil de desolvidar. Fue durante el almuerzo. O algo que llamaban almuerzo. Porque nadie decía hora de comer. Simplemente, uno a uno, los cuerpos se movían hacia la sombra donde estaba el caldero. Como cangrejos viejos que recuerdan el camino. Ese día, te sirvieron algo diferente. Pero no distinto. Una pasta espesa, beige con vetas anaranjadas, que hacía sonidos al caer en el plato. Como si suspirara. O se quejara. Y mientras te sentabas con cuidado sobre un barril mordido por termitas. Decidiste. No fue un pensamiento. Ni una idea clara. Fue más como una presión interna, suave, parecida al bostezo que no sale. Ibas a dejar de tragar. No de comer. Solo de tragar. Ibas a masticar lo suficiente. Y luego dejar que el resto se resolviera solo. Al principio, no sabías cómo hacerlo. Pero tu lengua empezó a organizarse. Tus dientes seguían moviéndose, casi por cortesía. Y poco a poco, el alimento se volvía algo más. Algo más pastoso. Más homogéneo. Y menos comprometedor. Cuando sentías que la consistencia era lo bastante vaga. La empujabas contra el paladar. Y la dejabas ahí. Que se deshiciera. O desapareciera. O se evaporara.
Tú ya no querías participar de esa parte. Era una especie de acto silencioso. Como una huelga digestiva. Pero sin pancartas. Sin palabras. Sin nadie más. Y lo mejor de todo es que nadie lo notaba. O eso creías. En los días siguientes, repetiste el proceso. Cada vez con más precisión. Más elegancia. Como quien aprende a bailar sin moverse del lugar. Y aunque el sabor seguía siendo confuso, el no tragarlo te daba una extraña paz. Como si le dieras la vuelta a una regla sin romperla. Como si tus entrañas ya no tuvieran que entender lo incomprensible. Empezaste a sentir menos náuseas. Menos ruidos. Menos sueños viscosos. Era como si tu estómago hubiera dicho: gracias. Ya no me obligas a imaginar lo que esto es. Y tú, desde entonces, solo asentías en silencio. Mientras el barco seguía flotando sin rumbo. Y los otros seguían masticando con fe ciega. Tú habías hecho una pequeña revolución interna. Sin banderas. Sin gloria. Solo saliva y resistencia. Después de una semana sin tragar, empezaste a moverte de otra forma. No era rebeldía. Tampoco valentía. Solo era un movimiento más. Como rascarse cuando pica. O cerrar los ojos cuando arde el sol. Te levantabas más temprano que los demás. No mucho. Apenas unos minutos. Lo suficiente para caminar hasta el balde azul que estaba detrás del mástil. Ese que nadie usaba porque estaba lleno de cosas que no eran agua. Con los dedos, pescabas los restos de comida del día anterior. Eran como grumos de sueños mal cocidos. Algunos aún tibios. Otros duros como decisiones viejas. Y los dejabas caer por la borda. Uno por uno. Sin mirar hacia dónde iban. Solo los dejabas ir. Después, volvías a tu rincón. Te sentabas en el mismo barril rajado. Y esperabas tu ración del día. Cuando te la servían, sonreías apenas. Una sonrisa sin intención. Como cuando ves una nube con forma de nada. Y comenzabas tu rutina. Masticar. Masticar más. No tragar. Esperar. Disolver. Y a veces, cuando nadie miraba, tirabas un poco por el borde del plato. No por desagrado. Tampoco por protesta. Era más bien un gesto de limpieza. Como si el plato estuviera demasiado lleno de ti. Y necesitaras espacio. El cocinero, desde su esquina, no decía nada. Tú tampoco. Había un acuerdo tácito entre ambos. Un pacto hecho de cucharas y silencios. Los otros piratas, si aún podían llamarse así, seguían comiendo como antes. Como si masticar fuera una obligación moral. Con los ojos perdidos en el horizonte. Y los labios manchados de algo indefinido. Tú no sentías nada por ellos. Ni pena. Ni compasión. Ni distancia. Solo nada. Y esa nada era suave. Cómoda. Como una manta vieja que ya no abriga pero tampoco incomoda. También empezaste a caminar más por el barco. No buscando algo. Solo caminando. Escuchando el sonido de tus pasos sobre la madera salada. Sentías que los tablones reconocían tu peso. Que sabían que tú eras tú. Y eso bastaba. Una noche, mientras fingías dormir con los ojos entreabiertos, escuchaste al cocinero hablando solo. Decía tu nombre. Pero no en tono de pregunta. Más bien como quien recuerda una palabra que ya no se usa. No reaccionaste. Ni te moviste. Solo dejaste que el barco se meciera.
Como siempre. Como nunca. Esa noche, tu estómago no hizo ruido. Y tú, por primera vez, no pensaste en comida. Fue después del desayuno sin azúcar. O tal vez sin sal. O sin intención. Porque la comida de ese día no sabía a nada en particular. Pero sí a algo en general. Algo como polvo con memoria. Tú comiste igual que siempre. Masticando largo. Masticando lento. Dejando que cada parte de ese bocado se rindiera sola. Hasta desaparecer sin ceremonia. Y en medio del sonido húmedo de las mandíbulas ajenas. ¿Notaste algo? Un silencio diferente. No uno más profundo. Sino uno que estaba mirando. Alzaste la vista, sin apuro. Y los ojos del tercer marinero. El de la barba cuadrada. Estaban sobre ti. No con enojo. Ni con sospecha. Solo con interés. Un interés apagado. Como quien observa una vela que aún no se ha derretido del todo. Después, bajó la mirada. Y siguió comiendo. Como si nada. Como si todo. Ese día, sentiste más ojos. No todos al mismo tiempo. Sino por turnos. Como si se hubieran puesto de acuerdo en mirar de a poco. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Pero algo en los cuerpos empezó a cambiar. El pirata flaco, el que siempre se sentaba sobre una red. Dejó de rascarse la rodilla durante la comida. Ahora solo te miraba la boca. Como si esperara un truco. La mujer de la proa, la de las botas verdes. Empezó a sentarse más cerca tuyo. 1 centímetro por día. Como una marea tímida. ¿Y el cocinero? Él ya no cerraba los ojos mientras servía. Ahora los mantenía entreabiertos. Y parecía medir la distancia entre tu plato y tu boca. No decían nada. Ni una palabra. Pero tú lo sabías. Lo sabías en los silencios más largos. En los cubiertos que hacían más ruido al caer. En los suspiros que duraban medio segundo más. Te observaban. No por admiración. Ni por desconfianza. Sino por algo más básico. Como si tu forma de no tragar les diera una idea. Una pista. Una excusa. ¿Y eso? Era incómodo. Pero no doloroso. Como cuando uno abre una ventana solo un poco. Y entra un aire que no se puede nombrar. Ese día, al final de la comida. Nadie dijo gracias. Nadie eructó. Nadie rió. Solo se fueron. Lentos. En fila. Como hojas que deciden caerse al mismo tiempo. Tú te quedaste un rato más. Mirando tu plato vacío. Y por primera vez. Pensaste que quizá alguien más intentaría lo tuyo. Pero no ahora. Más adelante. Cuando el silencio les dijera que está bien. No fue una pregunta. Ni una acusación. Fue más como una historia. Una de esas que no sabes si te están contando o si ya la sabías. Estabas sentado en el rincón más seco del barco. Ese donde la lona colgaba floja, como un párpado viejo. El sol no llegaba ahí. Ni el viento. Solo tú. Y el cocinero. De pie. Con los brazos cruzados. Sujeto a su delantal, que nunca estuvo limpio. Ni sucio del todo. Te habló sin voz. Pero tú entendiste. Porque las palabras no hacen falta cuando el silencio ya viene entrenado. Dijo algo sobre su abuela. O su madre. O un pez. No estaba claro. Pero mencionó una olla. Y un caldo que tardaba 5 días en estar listo. Y luego te miró.
Como si ese recuerdo tuviera algo que ver contigo. Como si él creyera que tú también venías de una olla. O de una espera larga. O de algo que se cocina despacio hasta no saber qué es. Te ofreció una cuchara. De madera. Con una mancha en forma de isla. Y en ella, un líquido que olía vagamente a mueble mojado. Tú no la tomaste. Pero tampoco la rechazaste. Solo miraste la cuchara, como si fuera un espejo mal hecho. El cocinero suspiró. Y dijo algo más. Algo sobre la importancia del gesto. Del acto de aceptar. Del ritual de tragar como forma de pertenecer. Dijo que sin eso, el barco se hunde. No físicamente. Sino por dentro. Como un cascarón que se vacía por falta de fe. Y tú seguiste sin decir nada. Pero algo en tu pecho se apretó. No por culpa, sino por la idea de que ese hombre creía que tú podías deshacerlo todo. Solo con masticar sin tragar. Luego, se fue. Sin ruido. Sin esperar. Como si supiera que ya habías tomado una decisión. Esa noche, soñaste con cuchillos que no cortaban. Y cucharas que hablaban en voz baja. Y con tu boca llena de cosas que no querían irse. Te despertaste sin hambre. Como siempre. Pero con una tristeza leve. La tristeza de quien ya no puede fingir que no entendió. Al día siguiente, no fuiste a comer con los demás. No por enojo. Ni por miedo. Simplemente, no fuiste. Te quedaste en la sombra del mástil. Sentado en la tabla que tenía forma de espalda. Con los pies colgando sobre la nada. El barco se movía. Pero tú no. Y eso era suficiente. Te diste cuenta de que el hambre ya no tenía forma. Ni tiempo. Ni voz. Era más como una presencia muda que se acostumbró a esperar sin exigir. Cuando el cocinero pasó cerca. Te dejó un cuenco a tu lado. No lo miraste. Ni lo tocaste. Solo lo dejaste estar. Como una piedra más del barco. Empezaste a recoger otras cosas. Fragmentos de cuerda. Pedazos de vela. Clavos doblados. Los ponías en una caja vieja. Y los ordenabas según criterios que no explicabas. Ni a ti mismo. Había calma en eso. En hacer cosas sin propósito. En mirar las manos moverse sin pedirles nada. Los demás comenzaron a imitarte, poco a poco. Uno dejó de pedir cucharas. Otro comenzó a guardar restos de comida en su bolsillo. Y hubo un día en que nadie fue al caldero. El cocinero no dijo nada. Solo se quedó mirando el horizonte. Como si supiera que el barco seguía flotando. Pero ya no por él. Tú, mientras tanto, tejías una red sin hilo. Solo con los dedos. Y eso te bastaba. La paz no vino como una ola. Vino como una sombra lenta. Una brisa que se quedaba. Un silencio que no molestaba. Y con ella, vinieron nuevas rutinas. Dormir cuando quisieras. Despertar sin motivo. No pensar en comida. No pensar en el pensar. Y todo seguía funcionando. El barco flotaba. El mar callaba. ¿Y tú? Tú eras algo que ya no necesitaba entender. Empezaste a hablar con objetos. No con palabras. Más bien con gestos. Miradas largas. Silencios compartidos. Le decías cosas al cubo de madera rajado. Al poste que crujía como un suspiro viejo. A la escotilla que nunca se abría. Y ellos, a su manera, te respondían. Con sombra. Con temperatura. Con presencia. No esperabas sentido. Ni respuestas.
Solo compañía sin demanda. Y eso era suficiente. También desarrollaste un talento nuevo. Descubrir sonidos que antes no estaban. O que siempre habían estado. Pero tú no sabías oírlos. El sonido del aire pasando entre dos cuerdas flojas. El sonido de una gota cayendo en una tabla seca. El sonido de tu propio parpadeo. Empezaste a caminar descalzo. Y tus pies sabían cosas que tú no. Te llevaban a lugares del barco que nunca habías pisado. O que sí, pero con otros pies. Descubriste un rincón donde el viento no llegaba. Allí pasabas las tardes. Jugando con sombras. Inventando nombres para las astillas. Los otros te miraban distinto. No con miedo. Ni con admiración. Sino con una especie de acuerdo mudo. Como si entendieran que tú estabas haciendo algo que ellos también harían. Pero más tarde. Cuando pudieran. O cuando dejaran de intentar poder. El cocinero ya no cocinaba. Se sentaba cerca del mástil. Movía los dedos en el aire, como si removiera una sopa imaginaria. Y a veces sonreía. Como si esa sopa, invisible, le saliera mejor. Tú ya no necesitabas tragar. Ni masticar. Ni decidir. Solo estar. Y estabas. Había días en que olvidabas que alguna vez habías sentido hambre. O que la comida tenía colores. O que había que diferenciar entre desayuno y cena. Ahora, simplemente vivías. Como una madera más del barco. Como una cuerda que ya no tira de nada. ¿Y el mar? Que siempre había estado ahí. Te parecía más cercano. Más blando. Más tuyo. Sin promesas. Sin advertencias. Solo agua. ¿Y tú? Ahora miras el plato. Pero no con juicio. Ni con nostalgia. Solo como se mira una piedra que estuvo en tu zapato durante años. Y un día, ya no está. Todo sigue igual en el barco. El mástil sigue torcido. El timón nunca se mueve. Las gaviotas sobrevuelan sin decidirse. Pero tú ya no eres quien esperaba otra comida. Ni quien buscaba sentido en cada bocado. Ahora eres más aire. Más espacio. Menos forma. Los demás te siguen observando. A veces desde lejos. A veces desde adentro. Algunos intentan lo que tú hiciste. Otros simplemente se quedan mirando como no tragas. Y tú no corriges. No enseñas. No explicas. Porque entendiste que no hay nada que entender. Solo ritmos que se vuelven tuyos. Rituales que no necesitan altar. Costumbres que flotan. Como tú. Sobre un mar que no va a ningún lado. Pero que igual sigue siendo mar. Una tarde, alguien te ofreció una cucharada de algo nuevo. Una mezcla de raíces, viento y ceniza. Tú la miraste. Olía a nada. Y eso te gustó. La sostuviste un rato. Y luego, sin drama, la devolviste al plato. Esa persona no dijo nada. Solo asintió. Como si entendiera. O como si no hiciera falta entender. Así son ahora tus días. Y tus noches. Llenos de espacios donde antes había ideas. Llenos de pausas donde antes había hambre. Y aunque el barco sigue sin llegar a ningún puerto, tú ya no necesitas bajar. Porque te basta con estar. Con respirar. Con no tragar. Si te gustó esta historia tranquila, puedes suscribirte. O no. Está bien también. De noche, todo crujía más. Incluso lo que no debía crujir. Las sogas, los platos, las pestañas. Y él.
Él también crujía. Pero por dentro. Le decían el cocinero. El cocinero del barco. Aunque nadie recordaba haberlo visto cocinar de día. Solo por las noches. Cuando todos ya dormían. O fingían dormir. Tú no dormías. No bien. Nunca bien. Y por eso lo veías. Moverse entre sombras como si las sombras fueran parte de su receta. Como si la oscuridad le diera un ingrediente más. Nunca usaba cuchillos. Solo cucharas grandes, cucharas medianas, cucharas que parecían hechas de hueso. Nadie sabía de qué eran. Tú tampoco. Pero sabías que hacían un sonido raro al chocar con la olla. Un sonido que te dejaba los oídos blandos. A veces, desde tu rincón, lo observabas. Sin hacer ruido. Sin moverte. Solo con los ojos entreabiertos. Como un gato que duda de su propia curiosidad. Él nunca hablaba. Pero murmuraba. Murmullos sin palabras. Más largos que el viento. Más espesos que la sopa. Y tú empezaste a notar que las noches cambiaban cuando él cocinaba. Que el aire se volvía más denso. Que las estrellas parpadeaban menos. Como si algo en el cielo también estuviera esperando que terminara su receta. No sabías si tenías miedo. O hambre. O las dos cosas. Pero seguías ahí. Cada noche. Mirando. Escuchando. Y pensando si alguna vez deberías probar lo que hacía. Si te está gustando esta historia tranquila, puedes suscribirte. O no. Está bien también. La primera vez que lo notaste fue con el olor. No el habitual. No ese aroma a cebolla dormida o a pescado arrepentido. Otro. Uno nuevo. Más dulce. Más lento. Parecía flotar por el aire. Como si no supiera bien a dónde ir. Y sin embargo, iba siempre hacia ti. No lo dijiste. Tampoco lo pensaste en voz alta. Solo respiraste más despacio. Como si el aire mismo necesitara tu permiso para quedarse. Después vinieron los sonidos. No eran ruidos de cocina. Ni pasos. Ni cacerolas. Eran como latidos. Pero no del corazón. Más blandos. Más húmedos. Más ajenos. Una noche, lo seguiste un poco con los ojos. Solo con los ojos. Y viste que agitaba algo en un cuenco. Muy despacio. Con un movimiento circular, infinito, como si no buscara mezclar. Sino invocar. Y mientras lo hacía, tú sentiste que algo te picaba en la planta del pie. No era dolor. Ni picor. Era como una advertencia sin palabras. Una sensación que no tenía dueño. Miraste el pie. Estaba igual que siempre. Pero tú ya no. Desde esa noche, empezaste a escuchar los murmullos incluso cuando él no estaba. En la vela que se movía. En la madera que respiraba. En tu propia garganta, cuando tragabas saliva. Y las comidas del día empezaron a tener ecos. Sabores que recordaban a la noche. Temperaturas que no coincidían con el fuego. Colores que no estaban en los ingredientes. El cocinero no miraba a nadie. Pero tú sabías que él sabía. Que tú sabías. Que algo estaba distinto. ¿Y eso? Te hacía comer más lento. No por sospecha. Sino por respeto. A ese olor. A ese ruido. A ese picor que solo aparecía cuando él agitaba el cuenco. Y cada noche, al ver su sombra moverse como si cocinara nubes, tú pensabas: quizás no esté cocinando para nosotros. Quizás no esté cocinando para nadie.
Quizás solo esté cocinando para la noche. La tercera noche. La vela no encendió. Tú no hiciste nada para remediarlo. Solo te quedaste quieto, mirando cómo la sombra del cocinero seguía moviéndose sin luz. Y en esa oscuridad suave, casi líquida, notaste un detalle nuevo. Su olla ya no era la misma. Era más alta, más curva, más viva. Cada vez que él removía, la olla se movía también. No como un objeto que recibe, sino como uno que responde. Los bordes latían. No fuerte, no seguido, pero sí con ritmo. Como si tuviera su propia receta interna, su propio sistema de digestión. Y dentro, algo se iluminaba. Una luz tenue, parduzca, como una luciérnaga cansada que decide no apagarse. Tú sabías que no debías mirar, pero miraste. Y viste. No ingredientes, no comida, ni líquidos, ni vegetales. Solo imágenes. Dentro de la olla. Veías cosas breves, como recuerdos que no eran tuyos. Una mano cortando un pan en la niebla. Un gato dormido sobre una receta. Un niño llorando en una cocina vacía. La olla no hervía, pero sí respiraba. Y cada exhalación te dejaba una palabra flotando en el paladar. Palabras que nunca habías dicho. Que quizás nadie había dicho. Pero que sabías pronunciar si lo intentaras. No intentaste. Solo cerraste la boca. Y te abrazaste a las rodillas. Porque de pronto, tenías frío. Un frío que no venía del mar. Ni del viento. Sino de esa olla que mostraba cosas que nadie había pedido ver. Esa noche, no comiste. No por miedo. Sino porque algo en ti se llenó de otra cosa. Una especie de sabor sin cuerpo. Una saciedad sin tragar. Al amanecer, la olla ya no estaba. O estaba, pero distinta. Como si hubiera dormido también. Como si soñara cuando nadie la usaba. ¿Y tú? Tú entendiste que el cocinero no cocinaba para alimentar. Cocinaba para mostrar. Aunque nadie supiera que. Pasaste el día entero con un nudo suave en el estómago. No de hambre. No de susto. Más bien de certeza. Una certeza que no decía nada. Pero pesaba como si sí. Caminaste poco. Respiraste lento. Y cada vez que alguien hablaba, tú solo asentías. Aunque no supieras de qué hablaban. Porque todo parecía lejano. El barco. El mar. Los otros. Todo, menos la olla. Esa olla que ya no podías olvidar. No por lo que mostraba, sino por lo que te hizo sentir. Sentiste que era tuya. No por pertenencia, sino por reconocimiento. Como si una parte de ti también hubiera estado ahí. Dando vueltas con la cuchara. Creando esas imágenes sin querer. Esa noche, no fuiste a tu rincón habitual. Fuiste un poco más cerca. Solo un poco. Lo suficiente para que el cocinero supiera que lo estabas mirando de verdad. Él no se giró. No hizo gesto alguno. Pero removió más despacio. Como si su ritmo esperara el tuyo. Y tú, sin palabras. Tomaste una decisión. No ibas a comer lo del día. Ibas a probar lo de la noche. Aunque no supieras qué era. Aunque no tuviera forma. Aunque no se llamara comida. Pero no esa noche. La siguiente. O la siguiente. Porque las decisiones verdaderas no tienen prisa.
Solo raíces. Y la tuya ya estaba brotando. Desde dentro. La siguiente noche. No llevaste la cuchara. La dejaste en tu camastro. Envuelta en un pañuelo que ya no usabas. No fue un gesto simbólico. Ni un acto de ruptura. Solo no la tomaste. Como quien olvida llevar las llaves. Porque sabe que no piensa volver. Caminaste descalzo hasta la cocina. La madera te reconoció. No crujió. El cocinero ya estaba ahí. Como siempre. De pie, inclinado apenas. Removiendo lo invisible. La olla seguía viva. Más tranquila. Como si te esperara. No dijiste nada. Solo te sentaste cerca. No frente. No al lado. Un poco más atrás. Lo justo. Él siguió con su movimiento lento. No cambió el ritmo. No te habló. Pero dejó una tapa abierta. No la olla. ¿Otra? Una más pequeña. Un cuenco plano, de cerámica que parecía hecha de polvo endurecido. Dentro. Una sustancia. No sopa. No líquido. No sólida. Algo en medio. Como una masa que dudaba entre evaporarse o quedarse. Olía a noche vieja. A cuarto cerrado. A tela mojada y luego secada al sol. Y tú, sin pensar. Metiste 2 dedos. No por hambre. Ni por valentía. Solo porque sí. La sustancia se pegó a tu piel. No ardía. No enfriaba. Solo estaba. La llevaste a la boca. Despacito. Como si besaras algo que no sabías si querías besar. Y probaste. El sabor. No existía. Era más como un eco de sabor. Un recuerdo diluido. Algo que te hizo pensar en una vez que lloraste de niño y nadie te vio. Algo así. No tragaste. No hiciste gesto. Solo lo dejaste ahí. Y se fue solo. Como un pensamiento que ya no necesita ser pensado. Cuando abriste los ojos. El cocinero seguía en lo suyo. Pero una comisura de su boca temblaba. Casi imperceptible. Como si esa fuera su forma de decir bien. Tú no sabías qué acababas de hacer. Pero sabías que ya no eras el mismo. No muy distinto. Solo, menos tú. O más tú. No importa. Te levantaste sin apuro. Volviste a tu rincón. Y dormiste por primera vez sin soñar. A la mañana siguiente. El pan sabía menos. No distinto. Solo, menos. Menos sal. Menos peso. Menos urgencia. Y tú lo notaste. Pero no dijiste nada. Solo lo dejaste a medio comer. Con las migas ordenadas en un pequeño círculo. Como si tu desayuno necesitara un centro. Los otros comían como siempre. Con la boca abierta. Con los ojos bajos. Con una fe desganada. Pero algo cambió. Los gestos eran más lentos. Las cucharas más torpes. Como si les pesaran de pronto. Uno de ellos, el del sombrero raído. Te miró por un segundo. No con sospecha. No con pregunta. Con algo más blando. Más parecido al deseo. Pero no dijo nada. ¿Ni tú? Ese día, cruzaste miradas con 3 más. Todos bajaron la vista al instante. Pero el gesto se repitió. Y eso fue suficiente para saber que sabían. Sabían que tú ya no comías como ellos. Que habías probado algo más. Algo de noche. Algo que no se sirve.
¿Qué se ofrece? Y tú no tenías intención de explicarlo. Ni de ocultarlo. Solo seguías caminando. Recogiendo pedazos de cuerda. Guardando pequeñas piedras lisas en tu bolsillo. El cocinero también lo sabía. Ahora, al verte, dejaba siempre algo abierto. Una tapa, una grieta, una luz. Como si te dijera que aún podías volver. Y tú volvías. Cada noche. No por costumbre. No por adicción. Solo porque sí. Los demás escuchaban cosas. Sentían olores que no estaban ahí. Se rascaban la lengua como si algo les creciera encima. Pero seguían comiendo. Masticando. Bebiendo agua sin sed. Porque aún no sabían cómo hacer otra cosa. Y tú los veías. Sin superioridad. Sin compasión. Solo con ese mismo silencio. Con el que el cocinero mueve su cuchara. Sabías que algunos lo intentarían. Tarde o temprano. Pero por ahora. Seguían fingiendo que no veían nada. Y eso también estaba bien. Porque las cosas verdaderas no necesitan ser dichas. Solo repetidas. En silencio. No fue una confrontación. Fue un ofrecimiento. Una noche cualquiera. El cocinero dejó un plato para ti. En tu rincón. Sin mirarte. Sin decir nada. El plato era simple. Una mezcla entre puré y sopa. Color lino húmedo. Textura de recuerdo. Temblaba un poco. Como si respirara en miniatura. Tú lo miraste. No con duda. Con ternura. Como se mira a un animal que no entiende que ya no se necesita. El cocinero se quedó cerca. De pie. Mirando al mástil. Como si el mástil tuviera la última palabra. ¿Y tú? Tú no tocaste el plato. Pero tampoco lo alejaste. Él habló. Primera vez en mucho tiempo. O tal vez la voz era tan baja que antes no sabías que hablaba. Dijo que ese plato era viejo. De antes del barco. De otra cocina. De otra tristeza. Que lo preparaba para alguien que ya no estaba. Pero que aún tenía hambre en sus recuerdos. Dijo que, a veces, la comida no es para el cuerpo. Sino para la promesa. Para no olvidarse de prometer. Y luego se quedó callado. Pero sus ojos no. Tú no sabías qué promesa era. Ni para quién. Pero sentiste el peso. Como si cada cucharada no comida fuera una palabra no dicha. Pensaste en probar. Solo por él. Solo por cerrar el gesto. Pero no lo hiciste. Porque entendiste que el plato no era para ti. Era para él. Para su duelo. Para su memoria. Y tú no eras parte de eso. Solo eras testigo. Así que lo cubriste con un paño limpio. Le hiciste un nudo suave. Como si abrigaras una herida. ¿Y el cocinero? No dijo nada. Pero respiró más lento. Como si aceptara que no todas las cosas ofrecidas deben ser aceptadas. Esa noche, él cocinó con más calma. Y tú, por primera vez, sentiste que tal vez él también necesitaba que alguien lo viera. Solo eso. Empezaste a despertarte más tarde. No por cansancio. Sino porque tu cuerpo ya no te pedía apuro. Los otros seguían moviéndose con el sol. Tú, con el aire. Dejaste de ir al comedor. No por rechazo. Sino porque entendiste que no eras parte de ese ritmo. Tu hambre era otra. Más parecida al silencio. Menos urgente. Más digna. Ahora usabas las manos para otras cosas.
Ordenar cordones de nudos inútiles. Escribir letras sin sentido en tablones sueltos. Tocar la madera como si adentro hubiera respuestas. Tus noches con el cocinero siguieron. No siempre iguales. A veces él cocinaba para la olla. Otras veces, la olla cocinaba sola. Y tú solo estabas. Presente. Sereno. Como si esa fuera la única forma de alimentarse que ahora aceptabas. No más tragar. No más platos. No más cubiertos. Solo estar cerca de algo que vibra. Y dejar que eso te cambie. Sin notarlo. Sin pedirlo. Tus sueños también cambiaron. Ahora eran más lentos. Más vagos. Soñabas con estantes vacíos. Con pañuelos doblados. Con cucharas que se movían solas sobre una mesa que no existía. Y eso te gustaba. Porque no necesitabas entenderlo. Solo dejarlo pasar. Los demás lo notaban. No te decían nada. Pero ahora se sentaban más lejos. No por miedo. Sino por respeto. Como si supieran que ya no eras como ellos. Y eso estaba bien. El cocinero comenzó a dejarte pequeños gestos. Una hoja seca sobre la olla. Una cuerda enrollada como espiral. Un trozo de pan sin miga. Cada uno, una especie de saludo. O de despedida. No lo sabías. Y tampoco lo preguntabas. Porque ya no necesitabas saber. Solo estar. Respirar. Y seguir. Comenzaste a quedarte más tiempo en la cocina. Incluso cuando el cocinero no estaba. Te sentabas en su banco. Ese que siempre parecía estar un poco más frío que el resto. Y esperabas. A veces no pasaba nada. Solo el crujido de una olla vacía. El goteo de algo que no habías visto nunca. Un vapor que no olía a nada. Pero eso era suficiente. Empezaste a hablarle a la olla. No con frases. Con gestos. Con respiraciones medidas. Con pausas. Y jurarías, aunque nunca lo dijiste en voz alta, que la olla te entendía. A su manera. Con burbujas. Con tibiezas. Con imágenes que aparecían y desaparecían cuando parpadeabas. Un día, metiste la mano en el fondo. No para sacar. No para tocar. Solo para ver qué hacía tu mano ahí. La sentiste más ligera. Más ajena. Como si no fuera tuya. Y eso no te asustó. Dejaste de contar los días. Si es que alguna vez lo habías hecho. Ahora marcabas el tiempo por las formas del vapor. Por la dirección de los murmullos. Por el sonido que hacían tus pisadas sobre la madera tibia. Una vez soñaste que eras el cucharón. Y no fue una pesadilla. Al contrario. Sentiste que por fin entendías el movimiento del cocinero. Ese vaivén inútil pero necesario. Ese girar lento que no busca resultado. Solo presencia. Empezaste a hablar menos con los demás. Y ellos tampoco te hablaban. Pero no era distancia. Era algo nuevo. Algo parecido a la intimidad sin palabras. El cocinero dejó de mirarte. No por olvido. Sino porque ya no hacía falta. Ahora cocinaban juntos. Incluso cuando tú no hacías nada. Te diste cuenta de que ya no comías. Ni querías. Y que eso no era negación. Era transición. Como quien deja de necesitar zapatos. No porque no quiera caminar. Sino porque ya camina distinto. Y así, con cada noche, te hacías un poco más cocina. Un poco más vapor. Un poco más parte del gesto.
Ahora ya no sabes si el cocinero sigue ahí. Quizás nunca estuvo. Quizás fuiste tú desde el principio. O tal vez ambos. O ninguno. La cocina sigue igual. Pero algo en ella te reconoce. Las sombras se acomodan a tu paso. La olla exhala cuando te acercas. Y el aire ya no pesa como antes. No cocinas. No sirves. No alimentas. Solo estás. Y ese estar es suficiente. Más que suficiente. Porque ya no hay hambre. Ni deseo. Solo hábito sin intención. A veces, alguien se asoma. Un marinero perdido. Una sombra curiosa. Una voz que no se atreve. Tú no dices nada. No haces gestos. Solo sigues con tu rutina. Una vuelta. Otra. Un suspiro. Y si se quedan, bien. Y si se van, también. No guardas nada. No enseñas. No corriges. Solo dejas que la olla hable por ti. Con su calor irregular. Con sus imágenes sin lógica. Con su sabor a tiempo antiguo. Ahora entiendes que nunca se trató de comida. Ni de recetas. Ni de normas. Se trataba de estar ahí. De girar. De oler. De callar. De hacerse uno con la cuchara que no busca fondo. Y si algún día el barco se hunde, tú no lo sabrás. Porque ya no estás sobre él. Estás en él. Como el vapor. Como el recuerdo. Como esa sensación que queda en la lengua. Cuando uno no traga. Si te gustó esta historia tranquila, puedes suscribirte. O no. Está bien también. El mar siempre hablaba. Incluso cuando nadie escuchaba. Incluso cuando tú te hacías el dormido. Decían que contaba historias. Cosas viejas. Cosas sin final. Cosas que no pasaron. Pero igual dolían. Tú pasabas horas apoyado contra la baranda. No porque tuvieras algo que mirar. Sino porque allí el aire venía más lento. Más torcido. Más parecido a un suspiro. El barco avanzaba sin apuro. Sin norte. Sin prisa. ¿Y los piratas? Bueno, ellos ya no eran como en los cuentos. No gritaban. No buscaban oro. Solo estaban. Dormían mucho. Masticaban sin ganas. Y miraban el mar como si esperaran que se olvidara de ellos. Pero tú escuchabas. Siempre escuchabas. Y entre las olas. Entre ese vaivén que nunca termina. A veces oías algo. Una voz. Un rumor. Una historia que no se decía del todo. Pero que se quedaba en tus costillas. No sabías si eran reales. O si las inventabas tú mismo. Con el ritmo del mar en tus sienes. Pero daba igual. Porque empezaste a vivir para eso. Para sentarte en la madera tibia. Cerrar los ojos. Y esperar que el mar contara otra. Una más. Una de esas que nadie había querido contar. Si te está gustando esta historia tranquila, puedes suscribirte. O no. Está bien también. La incomodidad empezó con una palabra. Una sola. Pequeña. Pero mal colocada. La escuchaste en una historia del mar. Una que venía entre dos olas. No era palabra rara. Ni violenta. Solo no encajaba. ¿Lechuga? Así, sin contexto. Dicha por el agua como si fuera importante. Como si toda una tragedia dependiera de una hoja verde y húmeda. Tú abriste los ojos.
No porque entendieras, sino porque sentiste que algo no iba bien. Nadie más reaccionó. Los otros seguían en lo suyo. Durmiendo. Escupiendo huesos. Jugando con dados invisibles. Pero tú sabías que eso no era parte del cuento. Que el mar se había equivocado. O que alguien más hablaba con tu oído. Esa noche, no pudiste dormir bien. Sentías que la palabra estaba dentro de ti. No en tu mente. En tu lengua. Como si pudiera salir en cualquier momento. Y no querías. Porque si salía, quizás pasaba algo. A la mañana siguiente, el cocinero sirvió un guiso. Dijo que tenía carne seca, papas raras, y hojas no hostiles. ¿Y tú pensaste? ¿Lechuga? Pero no dijiste nada. A partir de entonces, empezaste a notar más cosas fuera de lugar. Un zapato sin dueño. Una sombra doble. Una vela encendida bajo el agua. No eran amenazas. Solo errores suaves. Como cuando una canción salta una nota. Y el cuerpo se da cuenta antes que el oído. Seguiste escuchando al mar. Pero ahora con menos confianza. Como quien escucha a un viejo que empieza a mentir sin darse cuenta. Y ahí empezó tu incomodidad. No con el mar. Sino contigo. Porque empezaste a preguntarte. ¿Y si siempre fue así? ¿Y si todas las historias del mar estaban llenas de cosas que no deberían estar? Y más aún. ¿Y si tú también? Fue en la parte trasera del barco. Donde nadie va. Donde el viento ya no juega. Donde el salitre se pega más lento. Allí, entre dos barriles sin tapa, había una caja. No muy grande. No muy cerrada. Pero sí olvidada. Como todo lo importante. Tú no la buscabas. Solo la encontraste. O ella te encontró a ti. A veces no hay diferencia. La abriste con un dedo. Ni siquiera sabías por qué. Solo lo hiciste. Y adentro. Papeles. No mapas. No órdenes. Solo hojas. Arrugadas. Manchadas. Escritas a medias. Algunas tenían palabras sueltas. Otras, dibujos hechos con manos temblorosas. Pero todas compartían algo. Ninguna tenía final. Leías frases como: una vez vi un pez que hablaba. O: el viento susurra cosas que no son para mí. Y luego nada. Puntos suspensivos. O tinta corrida. O solo un espacio en blanco que dolía. Leíste todas. Una por una. No buscabas entender. Solo estabas ahí. Dejando que las palabras incompletas se acomodaran dentro de ti. Y fue entonces cuando lo entendiste. Esas eran las historias del mar. Las que no llegaron a contarse. Las que nadie terminó. Las que quedaron flotando entre lengua y lengua. Las que olvidaron ser rumor. Y ahora te tocaban a ti. No para escribirlas. No para decirlas. Solo para guardarlas. Como si tu cuerpo fuera una biblioteca silenciosa. Un estante húmedo donde las historias viejas pudieran descansar. Desde ese día, cada vez que el mar te hablaba, tú respondías bajito. Con palabras que no eran tuyas. Pero que ya vivían en ti. ¿Y eso? Eso fue el descubrimiento. Que tú no escuchabas historias. Tú eras parte de ellas. La parte que nadie cuenta. No lo dijiste. No lo pensaste en voz alta. Tampoco lo escribiste en ningún papel. Solo ocurrió.
Como ocurre el bostezo. Como ocurre la lluvia que no avisa. Desde que encontraste la caja, algo dentro de ti dejó de esperar. Ya no te sentabas para escuchar. Te sentabas para estar. ¿Y si el mar hablaba? Bien. Y si no, también. Ya no querías entender las historias. Querías habitarlas. Como uno habita una manta vieja. Como uno se acomoda en un sillón que ya tiene tu forma. Esa mañana no fuiste al desayuno. No por hambre. Ni por rechazo. Simplemente, no fuiste. Te quedaste mirando las sogas. Las que nadie usa. Las que cuelgan sin función. Las tocaste. Una por una. Y te diste cuenta de que también ellas sabían cosas. Historias sin palabras. Memorias de manos que ya no están. Nudos que no atan nada. Pero guardan todo. Y ahí, en ese roce de cuerda y dedos, decidiste. No ibas a contar nada. Nunca. Ni aunque te lo pidieran. Ni aunque el mar gritara. Ni aunque una historia se completara sola frente a ti. Porque entendiste que no todas las historias son para ser contadas. Algunas solo piden ser sostenidas. Como un cuenco. Como una lágrima. Como un silencio. Y tú podías hacer eso. Sostener. Cuidar. No romper con palabras. Desde ese día, te volviste más callado. Más quieto. Más necesario. Porque no hay nadie más útil en un barco perdido que aquel que sabe guardar lo que nunca se dijo. Empezaste a caminar distinto. No más rápido. No más lento. Solo, distinto. Con una cadencia que no seguía a nadie. Ni al sol. Ni al viento. Ni al mar. Cada mañana. Te dirigías al rincón de las sogas. El mismo. El que nadie usaba. Y las reorganizabas. No con un propósito. Solo con ritmo. Un nudo aquí. Un giro allá. Un lazo que no sirve. Pero que se ve correcto. A veces los otros te miraban. Con la cabeza ladeada. Como quien observa una danza sin música. Pero tú no los mirabas de vuelta. No por distancia. Sino porque ya no necesitabas confirmar tu presencia. También empezaste a recoger objetos sin valor. Clavos torcidos. Botones sueltos. Pedazos de papel húmedo que ya no decían nada. Los guardabas en una bolsa. Hecha con un pañuelo viejo. Y los sacabas por las noches. Uno por uno. No para usarlos. Solo para recordar que estaban. A veces te sentabas junto a la caja de historias incompletas. Y sin abrirla. Le susurrabas cosas. Tuyas. Inventadas. O simplemente ruidos. Y eso te bastaba. Porque entendiste que el acto de decir. A veces no necesita oyente. Solo espacio. El cocinero te dejó de servir comida. No por descuido. Sino porque entendió. Y tú no comías. Tampoco tenías hambre. Te alimentabas de otra cosa. De la repetición. De la cuerda. Del papel seco. Del mar que ya no habla tanto. Porque sabe que tú ya entendiste. Y así pasaban los días. Sin drama. Sin destino. Como una cuerda que gira sobre sí misma. Sin buscar amarrar nada. No fue de un día para otro. Fue despacito. Como cuando el viento cambia de dirección. Pero las velas no se dan cuenta. Primero, dejaron de llamarte por tu nombre. No porque lo olvidaran.
sino porque entendieron que ya no te pertenecía. Eras otra cosa. Otro ritmo. Otro espacio. Después, empezaron a evitar tu rincón. No por miedo. Ni por desprecio. Solo porque sabían que allí pasaban cosas. Que no eran para ellos. Un silencio distinto. Una cuerda más tensa. Un olor a papel seco mezclado con memoria. Nadie te decía nada. Pero los ojos duraban más cuando pasaban por ti. Un segundo de más. Una pestaña que duda. El cocinero, a veces, dejaba pan sobre la mesa. No para ti. Para el gesto. Y tú no lo tocabas. Pero lo mirabas. Como se mira un ramo de flores marchitas en una casa vacía. Con respeto. Con gratitud callada. Una tarde, uno de los más jóvenes, el que apenas hablaba, se sentó a tu lado. No hizo ruido. No pidió permiso. Solo se sentó. Tenía en la mano un trozo de tela anudada. La desató. Y dejó sobre la tabla un botón. Una pluma mojada. Y algo que quizás fue un diente. Tú los miraste. No dijiste nada. Pero los acomodaste junto a los tuyos. Y eso fue suficiente. Después de eso, nadie más se acercó. Pero los objetos comenzaron a aparecer. En la mañana. En rincones. Sobre tu manta. Bajo la cuerda. En la caja. Pequeños tributos mudos. Historias que no sabían cómo contarse. Y que alguien, en silencio, te confiaba. Tú no preguntabas de quién eran. Tampoco los guardabas. Solo los reacomodabas. Y los dejabas ahí. Respirando. Porque sabías que tu función no era decir. Ni enseñar. Ni llevar. Solo custodiar. Lo nunca contado. Lo que no pide ser recordado. Solo. No olvidado. Fue una noche con luna. Una de esas que parecen importantes. Aunque no pase nada. Estabas donde siempre. Con la cuerda entre los dedos. Y el murmullo del mar más bajo que nunca. Como si no quisiera interrumpir. Entonces él vino. El más viejo. El que decía haber visto sirenas. El que siempre comía primero. Aunque nadie se lo pidiera. Traía algo en las manos. Un cuenco de madera. Pulido por los años. Y una cuchara que temblaba. Se sentó frente a ti. No dijo hola. Ni buenas. Solo dijo: prueba esto. Es lo último que recuerdo de mi madre. La frase cayó pesada. No por lo que decía, sino por cómo la dijo. Como si eso debiera bastar. Tú miraste el cuenco. Olía a cosa antigua. A guiso que perdió el nombre. A promesa incompleta. Y por un momento, sentiste el impulso. La intención de recibir. No por ti. Por él. Pero no lo hiciste. No por rechazo. Sino porque sabías que esa memoria no era tuya. Y tú ya no comías recuerdos ajenos. Así que hiciste lo único que podías. Tocaste la base del cuenco. Con 2 dedos. Con cuidado. Y lo empujaste suave hacia él. Él bajó la mirada. No con enojo. Con algo parecido al cansancio. O a la infancia. Dijo: creí que tú podrías ayudarme a recordar. Y tú dijiste nada. Porque sabías que recordar no se pide. Y que hay memorias que no quieren volver. Y otras que solo viven en el aroma. No en la boca. Él se fue. Lento.
Y no volvió más a sentarse frente a ti. Pero dejó el cuenco. Tú no lo tocaste. Solo lo dejaste en el rincón donde el mar hablaba bajito. Para que, si algún día la memoria decide regresar, sepa dónde encontrar su casa. Las mañanas empezaron a desaparecer. No porque el sol no saliera, sino porque tú ya no estabas despierto a esa hora. Tu cuerpo elegía otras lógicas. Dormías cuando el aire se ablandaba. Despertabas con el crujido de la cuerda. O con un rumor sutil del agua bajo el casco. Ya no te lavabas la cara. No por dejadez, sino porque el viento ya lo hacía por ti. Y el salitre, poco a poco, dibujaba líneas nuevas en tu piel. Líneas que no decían nada, pero se sentían ciertas. Las ofrendas seguían llegando. Un botón más. Una moneda sin borde. Un trozo de tela que parecía reírse. Tú las acomodabas con una lentitud exacta. Como si cada gesto tuviera que durar lo suficiente para que una historia pudiera instalarse. Ya no tocabas la caja. No porque temieras, sino porque sabías que ya no hacía falta. La caja estaba en ti. O tú en ella. No importaba el orden. Dejaste de contar los días. Y empezaste a medir el tiempo en rumores. Hoy hubo uno con voz infantil. Ayer, uno con olor a ceniza. Mañana, quién sabe. Los demás te observaban menos. Como si ya fueras parte del barco. Una cuerda más. Una tabla con forma humana. Y eso te parecía justo. Empezaste a respirar más hondo. No para llenarte, sino para dar espacio. A lo que fuera que viniera. A lo que fuera que partiera. No hacías planes. Ni rituales. Pero cada cosa que hacías parecía tener peso. Un significado que no necesitaba nombre. Y esa era tu paz. No la ausencia de ruido, sino la certeza de que, aunque no entendieras nada, estabas exactamente donde debías estar. Comenzaste a notar cosas fuera del barco. No con los ojos. Con otra parte. Una que no sabías que tenías. El mar ya no era solo agua. Era un archivo. Un espacio lleno de palabras que no habían sido pronunciadas. O que habían sido tragadas demasiado pronto. A veces, al respirar, te venían fragmentos. Una voz que decía yo era sombra antes de ser ola. Un murmullo de sirena que no quería ser rescatada. El silbido de un pez que contaba chistes en otro idioma. No te sorprendía. No te alteraba. Solo los recibías. Como quien escucha la radio de fondo. Y deja que la canción le acomode los huesos. Te alejaste un poco del rincón de siempre. No por disgusto, sino porque el barco era más grande de lo que pensabas. Había esquinas que aún no te conocían. Y tú querías presentarte. Llevabas tu cuerda. Tus botones. Tu memoria portátil. Y los ibas dejando en otros lugares. Como semillas. Como señales. No esperabas que nadie las encontrara. Pero sabías que algo, en algún momento, lo haría. También hablaste más con el mar. No en voz alta, pero sí en intención. Le decías cosas mientras caminabas. Mientras tocabas una tabla. Mientras mirabas una vela que ya no subía. Y el mar te respondía. No siempre. No claro. Pero sí con presencia. Ya no te preguntabas por qué estabas ahí. Ni qué venía después. Habías dejado de pensar en finales. Porque entendiste que las historias verdaderas no terminan. Solo cambian de forma.
de dueño, de orilla. ¿Y tú? Tú eras ahora una de esas orillas. Un borde donde las historias sin cuerpo podían descansar. Ahora sabes que no todas las voces necesitan ser oídas. Que hay rumores que viven mejor en el aire. Que algunas historias no buscan contarse. Solo circular. El barco sigue flotando. Sin destino. Sin apuro. Pero tú ya no esperas que llegue a ningún lado. Porque entiendes que llegar no siempre es lo que importa. Sigues sentado. O de pie. O caminando. Es difícil decir. Porque tu cuerpo se volvió más gesto que forma. Más presencia que figura. Los objetos ya no se acumulan. Se integran. Son parte de ti. Como las cuerdas. Como el sal. Como los nombres que nadie recuerda. A veces el mar se calla por completo. Y en ese vacío, tú escuchas más que nunca. No sonidos. No palabras. Solo certezas pequeñas. Fragmentos de otros. Sombras que respiran. Y eso basta. Porque ya no necesitas sentido. Ni función. Ni explicación. Solo estar ahí. Donde las historias no contadas vienen a morir en paz. O a vivir en silencio. ¿Y tú? Tú eres buen guardián. Sin querer serlo. Si te gustó esta historia tranquila, puedes suscribirte. O no. Está bien también.